Y aquí, entonces, voy a poner esto en pantalla, César. Vamos a ver. El elder Christofferson cita estos versículos al pie de página para hablar de cada uno de estos reinos. Y cuando habla del reino celestial, César, sí se está, sí, ¿verdad? Ahí está. Cuando habla del reino celestial, César, habla de una devoción incondicional. Cuando habla de un reino terrestre, habla de que no son valientes. Y de los del reino celestial, dice que hay un rechazo rotundo. ¿A qué? A Jesús, a su testimonio y a su evangelio. Mientras que los del reino celestial, relacionado con estos elementos, a Jesús, a su evangelio, hay una devoción totalmente incondicional. ¿Cómo ves, César? Pues ya nos está dando como muy la receta, ¿no? Casi de cocina, para poner en perspectiva nuestra vida. Y ahora sí me gustaría, eh, poner sobre la mesa, Chava, Ajá. el hecho, fíjate, hace tiempo una persona me dijo, este, es que los líderes viven fuera de la realidad, no comprenden cómo es el mundo y quieren que todos, seamos muy espirituales, pero no saben que el mundo te exige ser diferente. Entonces, pongo sobre la mesa, ¿qué tan realista, Chava, es vivir bajo una ley que nos permita acceder al reino celestial? De acuerdo con la realidad que nosotros vivimos. De acuerdo con la realidad, pero también de acuerdo con las escrituras, ¿no? No se trata solamente como de analizarlo desde el punto de vista terrenal. Digo, en Ajá. México tenemos una frase, ¿no? Dicen: "El que no tranza, no avanza". Entonces, para mucha gente se premia lo malo, se premia más que la inteligencia, se premia el tomar ventaja de las cosas. Entonces, nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que hace que cómo podríamos, o si es posible vivir bajo una ley celestial aquí en esta tierra? ¿Qué piensas? Es muy interesante porque esto que mencionas sobre, ok, la realidad de ellos es totalmente diferente, pero la realidad que nos establece Dios en las escrituras está muy clara y muy accesible. Y la doctrina a mí personalmente me parece muy clara en el sentido de que somos salvos por la gracia después de hacer cuanto podamos, donde ciertamente se requiere un esfuerzo. Y por ejemplo, aquí en las escrituras, que nos está marcando el elder Christofferson en su discurso, a ver, está fuera de la realidad para nosotros llegar y ser y bautizarnos, obtener un testimonio de Jesús. Está fuera de la realidad que nosotros alcancemos la gracia de Cristo, según el 69, versículo 69, para ser ni siquiera nosotros lo alcanzamos por nosotros mismos. Dice, son hombres justos, hechos perfectos mediante Jesús, hechos. Es decir, que nosotros no nos hacemos. ¿Está fuera de la realidad esto? No está fuera. Es totalmente asequible. ¿Vino algo a tu mente, César? Sí, fíjate que justamente hay un curso que da la iglesia, Chava, que se llama BYU Pathway, no sé si lo conoces. Sí, lo he escuchado, pero nunca lo he tomado. Okey. Dentro de este curso hay una clase que se da en la semana 3 del primer semestre, que se llama manejo del tiempo. Y dentro de ahí se aprende, con ejemplos de las Escrituras y de la vida de los profetas, que hay 2 formas de vivir el evangelio. Una es cuando vemos el evangelio como una responsabilidad más, y vemos al Señor como una responsabilidad que atender. Y en ese sentido lo tratamos en esa forma. ¿Qué quiere decir? Atiendo ahorita a mi familia, atiendo a mi trabajo, cuando veo que una cosa comienza a aflojarse, le doy más vueltas y trabajo más duro en eso, atiendo el llamamiento, atiendo al Señor y así, o sea, me voy como haciendo malabares, ¿no? Alguien que Ajá. hace malabares, explica el interpretar, no es que esté en equilibrio total, simplemente está viendo cuál plato se va a caer para darle más fuerza y luego cambiar.
y así. Esa es la doctrina Bednar, ¿eh? Esa es la doctrina Bednar. Sin embargo, ahorita estamos aplicándolo no al equilibrio de vida, sino al Ajá. evangelio y a cómo vemos a Cristo, ¿vale? Y esa es una forma, ¿no?, de ponerlo. Y entonces hay gente que piensa que por pasársela casi 24/7 en la iglesia, en todas las actividades y siendo el número uno en todo y ganando los torneos y haciendo esto, está muy cerca de Cristo. Y entonces está la otra perspectiva que enseñan en este curso, que dice: "No, tú pones a Cristo al centro de tu vida, y todo lo que haces alrededor de tu vida es para adorarlo a Él". Y si vamos a la guía de estudio para las Escrituras, déjame ver si puedo presentarlo para que vean que no estoy enseñando apostasía. Vamos a poder leer lo que es adorar. Lo voy a hacer grande, chava, para que me ayudes. Dice, adorar es amar y reverenciar a Dios y rendirle servicio y devoción. La adoración comprende la oración, el ayuno, el servicio en la iglesia, la participación en las ordenanzas del Evangelio y las demás prácticas que pongan de manifiesto devoción y amor a Dios. Muy bien. Y entonces, en todas las demás prácticas, aquí la invitación, por acá está el curso, miren, por aquí andaba. Perdón, está en inglés, pero todas las prácticas que hacemos alrededor, escuela, familia, trabajo, lo que sea, está enfocado en adorar. Entonces, ¿qué significa? No voy a estar cantando himnos a lo mejor en el trabajo, ¿no? Mientras estoy atendiendo el mostrador en el McDonald's, pero sí tengo ese propósito de para qué estoy trabajando. Sí, para tener un ingreso, para tener una educación, para fortalecer a mi familia y para cumplir metas eternas. Para eso trabajo. ¿Para qué paso tiempo de juego con mis hijos? ¿Solamente para gastarlo con ellos y que crezcan y no me digan: "Eres un mal padre"? ¿O para realmente fortalecer un hogar que yo pueda presentarle al Señor como un hogar digno de entrar en su reino? Entonces, ¿para qué hago las cosas? Es el que nos puede ayudar a que todo lo que hagamos en esta vida se centre en adorar a Cristo. Y entonces, ahora sí, todo lo que hagamos, ya no estamos malabareando entre que suelto y no el evangelio, sino que estamos viviendo el evangelio en cada actividad de nuestra vida. Entonces, ya ahí cobra un sentido distinto. ¿Quiero un aumento de sueldo, un mejor trabajo? Sí, ¿y cómo me va a permitir adorar? ¿O no es el momento? Porque entonces comenzaría a descuidar ciertas cosas. ¿Y qué tengo que hacer para que pueda con todo, no? Pero todo centrado en Cristo. Y esa es la otra perspectiva en la que sí se puede vivir el evangelio. Cuando los misioneros regresaban aquí a México, el área preparó un folder, eh, y en eso citaba una frase del presidente Packer, donde les explicaba a los misioneros que, de hecho, ellos estaban viviendo el evangelio 24/7, pero ahora ya no iba a ser así. No iban a estar metidos predicando 24/7, pero sí podían hacer, vivir el evangelio siempre, y lo asemejaba a la levadura. Un poco de harina leuda toda la masa. Entonces, ya no estás 24/7 predicando, ya estás trabajando, ya estás en la escuela, pero si tu centro es el evangelio, eso leuda toda la masa. Y muy a mi forma de ver las cosas, chava, tengo una experiencia que una vez tuvimos con un instructor del CCM. Este instructor era muy, querido por muchos hermanos, era del barrio, y todos lo veíamos bien espiritual, ¿no? Yo en esa época era Has. Y entonces una vez nos dijo: "Bueno, ustedes ven mérito en mí, pero la verdad es que yo estoy siempre trabajando y envuelto en un ambiente de la iglesia. Yo admiro mucho a los hermanos", y nos citó algunos hermanos y algunos líderes, porque ellos salen al mundo a trabajar, conviven en el mundo, están en una vida completamente rodeado de no miembros, pero ellos mantienen el espíritu, y ellos se mantienen y mantienen su enfoque en el Señor. Dice: "A mi perspectiva", su perspectiva de empleado de la iglesia, "ellos tienen más mérito que yo, porque ellos no están obligados, pero lo hacen". Y yo, bueno, pues, yo estoy rodeado siempre de cosas relacionadas al evangelio. Entonces, resumiendo todo, chava, nuestra vida sí puede estar completamente enfocada en Cristo, siempre y cuando todo lo que hagamos en nuestras actividades estén enfocadas a adorarlo a Él. Y entonces, créeme, no vas a tener como esa tentación de copio o no en el examen. Híjole, ¿le doy mordida al juez o no? Sino que ya tienes como el enfoque bien hacia dónde quieres ir.
y ya las decisiones están prácticamente tomadas, ¿no? Y vuelvo a poner esto sobre la pantalla, César, lo que estábamos viendo previamente, porque precisamente relacionando todos estos conceptos que tú has mencionado, es que aquellos que desean un reino celestial, que este es el enfoque primordial del discurso, es que mantienen una devoción incondicional hacia ese testimonio de Jesús. Y aquí es donde entra esta fase que tú estás viendo y esta perspectiva que estás planteando, ¿no? Todo gira, todo lo que hacemos gira alrededor de una adoración al Señor, de hacerlo con propósito, sea la labor, la faceta o lo que estemos desempeñando. Así que, bueno, sobre la tesitura de que, ¿qué es el factor preponderante para determinar o que determina el reino de gloria que hemos de recibir? Lo que enlaza doctrinalmente a cada uno de los reinos de gloria es el testimonio de Jesús y cómo actuamos frente a él. Resumo, ¿no? Los de un reino celestial son incondicionales. Los de un reino terrestre no son valientes. Y el Elder Christofferson habla de los del reino celestial como un rechazo profundo. Entonces, en esta tesitura vamos a ir viendo, César, en la siguiente fase del discurso, el Elder Christofferson va a responder, bueno, en esta primera fase, lo primero que necesitamos entender es qué es un testimonio de Jesús. Y es el primer el planteamiento que él hace. Así que vamos a escucharlo a él de su propia voz. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Es el testimonio del Santo Espíritu de que Él es el Hijo Divino de Dios, el Mesías y Redentor. Es el testimonio de Juan de que Jesús estaba con Dios en el principio, que Él es el Creador del cielo y de la tierra, y que en Él estaba el Evangelio, y el Evangelio era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es el testimonio de los apóstoles y de los profetas que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Es el conocimiento de que no hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Es el testimonio, el último de todos, dado por el profeta José Smith, que vive, que Él es el unigénito del Padre, que por Él, por medio de Él, y de Él los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Bien, ahí en esto que está en pantalla es una síntesis de las expresiones que él vertió en este apartado. César, el día de hoy fue día de testimonios en nuestras unidades alrededor del mundo, primer domingo de mes, domingo de ayuno y testimonio. Em, en la reunión en la que estuviste, César, ¿qué tanto se escuchó testificar del Cristo bajo bajo estos expresiones que está en pantalla? No me hagas esto, chava. Está bien, no, no, Mira, no, no. tratando de ponerle un número, pero es como muy subjetivo, yo digo que un 40% Ajá. por ahí. Sí, Mu 30, mucho sí, 60%, sí. y la mayoría los niños. Entonces, la mayoría de los hermanos, ya somos nosotros un poquito más, tercos con otras cosas, y hablamos experiencias, hablamos impresiones, damos discursos. Por ahí tuvimos un discurso de cómo dar testimonios el día de hoy. Este, pero yo valoro mucho el testimonio de los pequeñitos, porque ellos siempre empiezan diciendo: "Yo sé que Jesucristo vive". Bueno, al Ujú. menos aquí. Y creo que con eso ya están del otro lado, ¿no? Fíjate, César, me encanta la forma en que el Elder Christofferson comienza diciendo que es un testimonio de Jesús. Un testimonio de Jesús, dice él, es el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, para tener acceso a la vida eterna, ¿qué necesito? Un testimonio de Jesús. Después voy a ver cómo reacciono ante ese testimonio. Si soy valiente, si no soy valiente, si lo rechazo. Bueno, yo recibo ese testimonio de Jesús a través del Santo Espíritu. Em, César, cuando enseñamos y transmitimos el Evangelio, ¿qué tanto enfoque real le damos, César, a la labor misional para
enfocarnos en que todos los que vamos llegando a la iglesia lleguemos a saber que Jesús es el Cristo. ¿Lo dejé muy ambiguo? Sí, como que no lo entendí mucho. Es que no me estabas poniendo atención, estás viendo los mensajes, César. No. Sí traté como de captar la pregunta. Pero, Mi ¿qué tanto mi enfoque misional tenemos? En el enfoque misional, en la predicación misional, ¿nos enfocamos más en que lleguen a saber sobre José y el libro Mormón, o nos enfocamos sobre que las personas lleguen a saber que Cristo es su Salvador? Fíjate que yo he tratado de hacer esfuerzos en mi vida esta semana, porque usualmente al orar yo agradecía por la expiación, pero no agradecía por Jesucristo, que fue el que hizo la expiación y hizo posible todo. En realidad, yo a veces veía la expiación como ese concepto que sí, ligado a Cristo, hace posible todo lo demás. Pero la expiación fue hecho por Cristo. Y eso ya Ajá. yo ya no lo decía directamente. Te agradezco por la expresión. Ahora ya doy gracias por Jesucristo, que nos pudo salvar y llevó a cabo la expiación. Creo que a veces eso nos pasa en todo, ¿no? En las clases, queremos llegar a algo, queremos que los hermanos hagan convenios y es fácil perderse en el enfoque de eso. Entonces, la obra misional es, uno lo ve internamente, yo lo veo internamente, es como una consecuencia de. Si la persona llega a saber que el libro de Mormón es verdadera, sabe que José Smith fue un profeta, sabe que es la iglesia restaurada y sabe que tiene que hacer convenios, y esos convenios los van a llevar a Cristo. Entonces, uno lo ve de una manera indirecta, pero el objetivo y el propósito misional, si lo leemos, es invitar a las personas a venir a Cristo. Entonces, sí, a través del evangelio restaurado y su expiación. Y está hecha las lecciones misionales, pues, para que una persona comprenda cómo va todo encadenándose, ¿no? Pero los que enseñamos las secciones misionales, o los que enseñamos a nuestros hijos, o los que enseñamos en una clase, yo creo que sí podemos hacer un esfuerzo más consciente por recordar el por qué estamos enseñando eso, hacia dónde Fíjate queremos ir. qué interesante esto que has mencionado, César, porque, a ver, ¿cuál es el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra? El propósito de Dios, ¿cuál es? Y esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Dios desea que accedamos a una vida eterna. ¿Cuál es el requisito para acceder a una vida eterna? Bueno, es que tú recibas un testimonio de Jesús y que seas valiente con el testimonio de Jesús. Ok, si yo ya tengo esto en mente, ¿cómo voy a enfocar mi enseñanza si yo soy un maestro de escuela dominical, un maestro de seminario, si soy un papá de niños de 5, de 4 años, de 10 años, de un jovencito de 15 años? El enfoque es ayudarles a obtener un testimonio de Jesús y que sepan qué acerca de él. Todo esto es lo que está en pantalla, ¿no? Que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Mira, si te fijas, César, y estas son expresiones que copié del discurso del Elder Christofferson, si te fijas, lo que se nos, lo que hay en las listas o lo que hay en las escrituras, en esta que está en forma de lista, pero en realidad son escrituras, tiene que ver con el Jesucristo premortal, Jehová, con el Jesucristo mortal, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Su vida y su ministerio aquí, y tiene que ver con su resurrección, el Jesucristo después de. Entonces, nosotros hemos de recibir un testimonio de Él en todos los estados del plan, en el mundo premortal, en el mundo terrenal y en el mundo postterrenal. ¿Qué está en tu mente, César? Chava, ¿te gusta discutir? No mucho. ¿Por ¿No? qué? Porque ahí te va una jiribilla. A ver. ¿Tú crees, Chava, que muchos miembros en la iglesia que han hecho convenios no tengan un testimonio de Jesucristo? Fíjate que viene a mi mente una de las la pregunta del templo, ¿cuál es? ¿Tiene un testimonio de que Jesucristo es su Salvador? Ujú. Es la Esto primera, de hecho. es la primera, La mira, segunda, o sea, es dentro de las segunda, primeras ¿no? 3. Ok. La primera es sobre Dios y la segunda es sobre Jesucristo. ¿Tiene un testimonio?
Fíjate qué relevante es. Tengo un discurso perdón, sigue, te estabas inspirando. No, es porque iba a contestar tu pregunta, pero si ya tienes la respuesta, dale. Si quieres, doy la respuesta para no ver que te puse una trampa, ¿vale? Dale, dale, para que no me exhibas. Un discurso del elder Callister ¿Sí? del 2007. Ponlo en pantalla si lo tienes, está en Sí, aquí español. lo tengo. Nada Y más en no vayas este dis a poner subrayados como los de Víctor. no está subrayado. Okey, okey. A veces leo de rápido y no subrayo, perdónenme si los ofendo con eso. El Pero Elder el dis Callister, yo lo he escuchado y leído, ajá, que y de hecho lo menciona en este libro que yo te mencionaba sobre la expiación infinita, Tad Callister, pero de no es que el mismo, es otro. es Bueno, otro es Callister. Tad Callister, con razón no lo reconocí ahí en la foto o en el Tad Callister justamente dice eso, que no entendemos la expiación como deberíamos y que no la estudiamos como deberíamos. Bueno, vamos a Ajá, poner a pelear a los Callisters a entonces. ver. Mira, en este discurso 2007, octubre, él relata esta experiencia de el joven Ever J. Grant, ¿te suena ese nombre? Sí me suena, pero no de joven. Bueno, dice, cuando se llamó al joven Ever J. Grant de 23 años para servir en calidad de presidente del Estaca Tuel, él le dijo a los santos que creía que el evangelio era verdadero. El presidente Joseph F. Smith, consejero de la primera presidencia, preguntó, Ever, dijiste que crees en el evangelio con todo tu corazón, pero no compartiste tu testimonio de que sabes que es cierto. ¿Acaso no sabes con certeza absoluta que este evangelio es verdadero? Y ahora síguele, chava. Heber contestó, no lo sé. Entonces Joseph F. Smith se volvió a John Taylor, presidente de la iglesia, y dijo, estoy a favor de que anulemos esta tarde lo que hicimos esta mañana. No creo que ningún hombre que no tenga un conocimiento perfecto y duradero de la divinidad a esta hora deba presidir una estaca. El presidente Taylor contestó, Joseph, Joseph, Joseph. Lo sabe tan bien como tú lo sabes. Lo único que no sabe es que él lo sabe. En pocas semanas, ese testimonio creció y el joven Heber J. Grant derramó lágrimas de agradecimiento por el testimonio perfecto, duradero y absoluto que vino a él. ¿Qué tal, chava? Yo creo que el evangelio, con la iglesia está evolucionando, ¿no? Constantemente, está recibiendo revelación, pero el continuo es que tenemos la forma de enseñanza adaptada para hasta el más débil para que hasta el más débil de los santos pueda llegar a ser como nuestro Padre celestial, porque Él no hace acepción de personas. Entonces, yo creo, bueno, ese ya es opinión mía, ¿no? Primera de Firman 1:3. Yo creo que muchos miembros de la iglesia, aun cuando no hacen el énfasis en Cristo, aun cuando se desvían, a lo mejor en la clase, pues, se van por las ramas, ¿no? Como luego dicen, muchos no saben que lo saben, pero sí lo saben, ¿no? Y la tarea cuando tenemos el privilegio de ser maestros o líderes es ayudar a reenfocar, ¿no? Ese testimonio, pero muchos ya lo tienen. ¿Tú qué piensas? Es muy interesante, César, lo que planteas y lo que hizo, ¿quién fue el que dijo Joseph, Joseph, Joseph? John Taylor, John ¿verdad? Taylor. Lo que dice John Taylor, no sabe que lo sabe este joven de 23 años. Am, fue David A. Bednar, ¿no, César? El que dijo, una cosa es saber que Jesucristo es tu Salvador, es el Salvador. Una cosa es saber que Jesucristo es el Salvador y otra cosa muy diferente es saber por un testimonio personal y directo que Él es realmente tu Redentor. Palabras lo parafraseé, no lo dije Ujú. exacto. César, yo creo que es muy importante que lleguemos a saber que Cristo es el Salvador y es más importante que lleguemos a saber que Cristo es nuestro Salvador, que hayamos sentido en nuestra vida el poder redentor, el poder fortalecedor, el poder sanador, el poder habilitador, que sintamos, que hayamos sentido la influencia de Jesucristo en nuestras vidas y que entonces podamos decir con toda seguridad y como lo vemos aquí en pantalla,
que podamos testificar, Jesucristo es el Creador. Él es la luz y la vida del mundo. Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Él es el unigénito del Padre, Él vive. Que podamos decirlo así, César, es imprescindible para efecto de lo que estamos hablando concerniente a la vida eterna. Y que cuando nos hagan, creo, César, me haces reflexionar en esto, cuando nos hagan esa segunda pregunta de la entrevista para la renovación, para la renovación de la recomendación del templo, cuando nos pregunten, ¿cree usted que Jesucristo es su Salvador y su Redentor? Que profundicemos y que veamos que esto tiene que ver con la vida eterna. Esa pregunta no está en abstracto ahí, sino es tan fundamental que tiene un impacto en la vida eterna. Una de las cosas creo que es, y eso lo dijo el Salvador, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, es justamente llegarlo a conocer. Otra forma de entender cuando se habla del juicio, ¿no? Y que se apartarán los justos de los injustos, dice: "Apartaos de mí, que nunca os conocí". Pero otra forma de traducirlo es: "Apartaos de mí, que nunca me conocieron". Entonces, es conocerlo, y para conocerlo necesitamos establecer una relación personal con él.